I pray you be our Escuela de Teología eyes and watch de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile, and por el pastor Juan Kim, clase 16. ¿Cómo están todos? El día de hoy, Dios les bendiga. Nosotros podemos aprender en la Escuela de Teología de Buenas Nuevas de Chile. Yo soy pastor Juan Kim. El día de hoy nosotros podemos aprender San Mateo capítulo 11, el versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida o el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufren violencia y los violentos lo arrebatan. En este capítulo, San Mateo capítulo 11, está explicando nuestro Señor Jesucristo hacia la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista era más que profetas, así dice. Entonces, nosotros podemos comprender esta palabra, ¿no? Porque ya profeta, ¿quién es profeta? Desde Abraham y también Isaías, Jeremías, Daniel, todos son siervos de Dios que vivían en el tiempo del Antiguo Testamento. Y también el rey David era profeta. Pero más que profeta, así dice el versículo 9, ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Más que profeta significa que más mayor que todos los profetas. Así es. Es decir, que tiene gran valor de la vida de Juan el Bautista para nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios. ¿Por qué? Según esta palabra del versículo 10, así dice: porque este es de quien está escrito. Malaquías capítulo 3, el versículo 1, así dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Entonces, he aquí yo envío.
¿Quién es yo? Nuestro Dios. Mi mensajero, ¿quién es? Se refiere Juan el Bautista. Delante de tu faz, ¿quién es tú? Se refiere nuestro Señor Jesucristo, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces, ¿qué es lo que preparó Juan el Bautista? Él gritaba, arrepentíos. ¿Qué significa? ¿Por qué es necesario arrepentirse todos los hombres del mundo en esa época, en la época de Jesucristo? Es muy importante. Ya, ¿desde cuándo inició la existencia de la ley? Desde Moisés. Hasta Juan el Bautista, todos los hombres del mundo querían cumplir mandamiento. Los miembros de Israel querían recibir la salvación por su obra. Los miembros de Israel querían ser salvos por su obra. Pero por fin, ¿quién podía ser salvo por su obra, cumpliendo mandamiento de Dios? Ninguno. Esa es la respuesta. Por eso Juan el Bautista, como decía, arrepentíos. ¿De qué? Del camino de la ley. Arrepentíos. ¿De qué? Del camino de mandamiento. ¿Por qué? Eso es el pacto antiguo. En el pacto antiguo ninguna persona permanecía en ese pacto. Por eso no pudo menos que anular primer pacto para que establezca último pacto, se llama nuevo pacto con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que preparó Juan el Bautista al camino del Señor? Arrepentíos. ¿Quién podía recibir bautismo? El que se arrepintió. Sí, Señor, yo soy pecador, yo no puedo cumplir mandamiento, porque por la ley yo soy digno de ser muerto. El que confiesa que no podía cumplir mandamiento, tales personas está preparando su corazón para aceptar la palabra de Jesucristo, para aceptar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es como igual que un paralítico, como dice, él no hizo nada. Por la obra, él nunca podía ser salvo. Por la obra, no podía alcanzar a recibir la vida eterna. Pero Jesucristo, como decía, Hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. Es decir, que la palabra de Jesucristo entró en el corazón del paralítico. Es muy importante. Ya busquemos Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, el versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Es muy importante, esta palabra está escrito en el libro de Jeremías capítulo 31, el versículo 31. El que escribió el libro de Hebreos, él está copiando. Así dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Eso es. ¿Qué es un nuevo pacto? Jesucristo también lo mismo decía, derramando mi sangre para establecer nuevo pacto, para recibir perdón de los pecados. Entonces, ¿cómo puede recibir perdón de los pecados? Únicamente por medio de pacto nuevo que hizo Jesucristo por la redención eterna de Dios. Entonces, con esta palabra, como dice, Jesucristo iba a establecer nuevo pacto. Por eso nosotros tenemos que permanecer en nuevo pacto. Para que establezca nuevo pacto, sí o sí tenía que anular antiguo pacto. Por eso no puede existir dos pactos juntos, sino que tiene que establecer un pacto nada más. Cuando establece nuevo pacto,
anula antiguo pacto. Por eso así dice el versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Es muy importante. Ellos no permanecieron en mi pacto. Significa que ya Dios les dio pacto por medio de mandamiento antemano de Moisés, pero no permanecieron en el pacto de Dios. Como dice, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es muy importante. Dios quería anular antiguo pacto, incluye la ley y mandamiento de Dios. Luego, pasando estos días, significa que cargando el pecado del mundo, Jesucristo con su propio cuerpo, y también Jesucristo fue crucificado en la cruz, derramando toda la sangre, también sepultando su cuerpo, y cuando fue establecido, resucitado, desde aquel tiempo Dios podía establecer nuevo pacto. El versículo 13 así dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Significa que se envejece, está próximo a desaparecer. Significa que Dios quería anular antiguo pacto para que establezca el nuevo pacto. Por eso nosotros tenemos que permanecer en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, como dice, por la sangre de Jesucristo nosotros fuimos perdonados y también por la sangre de Jesucristo nosotros podemos recibir la salvación. En el nuevo pacto nos dice que nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El versículo 12 así dice, ¿no? Por eso nosotros podemos alabar a su nombre, porque Jesucristo hizo todas las cosas. Ya volvamos a esta palabra. San Mateo capítulo 11, el versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Significa que desde que Juan el Bautista le dio bautismo a Jesucristo, desde aquel tiempo está sufriendo violento al reino de Dios. ¿Qué significa? Mucha gente podía entrar en el reino de Dios desde Juan el Bautista. Entonces, cuando Jesucristo encontró a Juan el Bautista, después de recibir el bautismo, ¿cuántos años está pasando? Mínimo 3 años. Porque cuando Jesucristo tenía 30 años, él recibió el bautismo por medio de Juan el Bautista. Todavía no murió Jesucristo, porque Jesucristo murió cuando tenía 33 años.
Entonces, durante más o menos 2 años, mucha gente podía entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa? Después de cargar el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo, desde aquel tiempo, mucha gente podía ser perdonado de sus pecados. Mucha gente podía recibir la salvación gratuitamente. Eso es lo que está hablando. El versículo 13 es muy importante para nosotros. Ya vamos a leer todos juntos, como dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Así dice. ¿Qué significa? Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Eso es como el tiempo de Valdides. Es decir que desde Moisés hasta Juan el Bautista podía existir la ley. Esa es la época de la ley. Significa que todos los profetas estaban profetizando hacia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Validez de tiempo de existencia de la ley hasta Juan el Bautista. Entonces, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, después de cargar el pecado del mundo, después de recibir el bautismo, ya está iniciando el tiempo de la gracia. En este momento, está pasando más o menos 2 años después de morir nuestro Señor Jesucristo. Pero para Dios, 1 año considera por un día. Un día considera por 1000 años. Significa que 1000 años considera como un día para esperar a los pecadores en el corazón de nuestro Dios. Dios está esperando a todos los pecadores que sean perdonados de sus pecados, para que reciban la salvación por la gracia. ¿Cómo puede recibir la salvación? Por medio del perdón de los pecados, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos buscar esta palabra, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, el versículo 7, así dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es muy importante. Dios nos dio la sabiduría de Él, también nos dio entendimiento para que comprendamos el perdón de los pecados. ¿Por qué? Si Dios no hubiera dado la sabiduría de Él, nosotros no podemos comprender sobre el perdón de los pecados, porque eso es misterio. ¿Por qué es misterio? La gente piensa, yo estoy cometiendo cada día, ¿cómo yo puedo ser justificado? ¿Cómo yo puedo ser justo? Absurdo, yo soy pecador. Siempre está pensando así. Pero por medio de la ayuda de Dios, por medio de la sabiduría de Dios, nosotros podemos entender. Jesucristo hizo la redención eterna, una sola vez para siempre. Por eso, según esta palabra, como dice Efesios capítulo 2, el versículo 4, así dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es muy importante, por gracia sois salvos. Y también, como dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don?
don es regalo. Entonces, alguna persona puede recibir regalo de su padre y madre. ¿Qué tipo de regalo? Regalo no tiene fin. Por ejemplo, su padre le regala $1.000.000. ¿Se puede o no se puede? Sí, regala. Regalo, el don de Dios es gratis. Su padre puede regalar a su hijo 10 casas. ¿Se puede o no se puede? Se puede. El dueño de empresa puede regalar autos a cada uno de los empleados. ¿Puede o no puede? Puede. Por eso Dios dice que por la gracia de Dios, por don de Dios, nosotros fuimos rescatados de todos nuestros pecados. También fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Eso es la gracia, eso es el don de Dios. Repito, Efesios capítulo 2, el versículo 8, como dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ustedes, ¿qué es lo que les gusta? ¿Pagar por su obra para recibir la salvación o recibiendo la gracia de Jesucristo para ser salvo gratuitamente? Ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley. Solamente vale la sangre de Jesucristo. Por su propia sangre nosotros fuimos rescatados, redimidos, justificados, santificados, sido perfecto una sola vez para siempre. Por eso nuestro Dios nos da promesa, un nuevo pacto. Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué estoy repitiendo esta palabra? Eso es todo. Ese es gran amor de Dios, porque cuando uno recibe el perdón de los pecados, recibirá la salvación por la gracia. Cuando uno renace, el Espíritu Santo de Dios dirigirá sus vidas. Después de recibir entendimiento, después de recibir la salvación, desde 1990, Dios me daba la gracia para que entrara en el seminario, para que fuera pastor, misionero. Por eso hoy en día estoy predicando el Evangelio. No para cometer, no para vivir carnalmente, no para vivir con el deseo carnal, sino que para que vivamos por el Evangelio para nuestro Señor Jesucristo. Eso es el don de Dios. Eso es regalo de Dios. Eso es la gracia de Dios. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la palabra de Dios. Contáctenos al número +56 9 88 33 54 56 con el pastor Juan Kim.